agrada poder encontrar aquí a mi amiga Mabel Yáñez, la cual nos conocemos hace, perdí la cuenta de años. Lo único que les puedo contar que corría el año 1985, cuando yo llegué a la iglesia, y dentro de las personas que conocí en ese tiempo cuando yo llegué, era Mabel. Así que Mabel me conoce desde chiquitito, ¿ya? Bueno, no tan niño, pero me conoce desde hace mucho tiempo. ¿Por qué hago mención a 1985? Porque el tema que ustedes ven aquí arriba, el título dice la verdadera invasión de los extraterrestres. Yo creo que, no sé si el que tomó el tema sabe efectivamente la profundidad que este tiene y la importancia en la cual nosotros debemos darle. Eh, por ahí dicen que la realidad siempre supera a la ficción. Y es cierto, en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta de cosas que pasan que a veces las vemos en película, pero cuando nos toca verlos en vivo y en directo, accidentes o cosas así, siempre es más traumante que estar detrás de una pantalla. Yo no sé cuántas veces ustedes se han sentado o han mirado al cielo y se han preguntado, ¿en este mismo cielo vendrá Jesús? ¿Lo veré venir en este mismo cielo o solamente tenemos una imagen en nuestra mente de la segunda venida de Cristo? Bueno, quiero comentarles por qué me parece a mí en lo personal un tema muy importante y muy interesante este tema de los extraterrestres. Voy a volver atrás. Corrí el año 1985 y yo estaba llegando a la iglesia. Yo llegué a la iglesia por conquistadores, básicamente. 2 años después me bauticé. 6 meses después de bautizado, estaba tomando un grupo para Semana Santa, estos grupos que hacíamos en la casa, ciertos estudios, y tratábamos temas de Apocalipsis. Y digo, lo tomaba porque era yo el que estaba ahí dando el estudio propiamente de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que en mi vida me ha acompañado bastante y lo encuentro muy interesante, pero déjenme contarles experiencias personales. Yo sé que a veces esto puede sonar un poco raro, pero permítanmelo. Creo que me llegó el tema. Dios sabe por qué escoge los temas para cada persona. Cuando yo llegué a la iglesia, antes de llegar a la iglesia tuve un sueño muy especial. Y ese sueño tenía que ver con, con el estado de los muertos. Por lo tanto, cuando yo tomé los estudios bíblicos, entre paréntesis, la cuñada de Mabel, ¿cierto? Marisa Gijón fue mi instructora bíblica. Para mí el sábado y el estado de los muertos eran cosas que ya como que Dios me la había mostrado antes, por lo tanto no fue ninguna novedad. Pero en este periodo, cuando yo les dije que estábamos viendo el tema de Apocalipsis, y mientras yo preparaba los temas y estudiaba, tuve dos sueños que para mí fueron muy importantes y me marcaron mucho en mi vida, en el inicio de mi vida cristiana. Uno era el siguiente. Los más antiguos me van a ayudar con el recuerdo. Sé que los jóvenes ni siquiera se van a acordar de esto. Pero había una serial que daban antes, por ahí por los años 80 en la televisión, que se llamaba Flash Gordon. ¿Ya? Los más adultos se van a acordar de eso. Y Flash Gordon tenían unas naves que eran como unas pantuflas. Algo así parecía unas pantuflas. Y los que manejaban la nave iban arriba, así como los carros de los romanos, algo así, parecido de ese estilo. Bueno, yo me encontraba en la calle donde vivía, ahí en la calle San Isidro, ahí en el centro de Santiago, en mi sueño, y estaba afuera, estaba en la calle, y de repente veía que el cielo se llenaba de estas naves de Flash Gordon, y una de ellas aterrizó en la vereda al frente donde yo vivía, y habían dos seres en esa nave, que supuestamente eran ángeles, ¿ya? Y uno le preguntaba al otro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Le preguntaba uno al otro, y ahí se me acabó el sueño. Eso fue todo. Después tuve otro sueño, donde avisaban que Cristo que había llegado Cristo a la tierra, que Cristo estaba aquí, que Cristo estaba allá, e incluso en una oportunidad dicen, Cristo va a estar en el colegio donde yo estudiaba.
Entonces yo fui al colegio y veo en medio de la sala un fuego, en medio de la sala, que no quemaba nada más, y unas personas bailando alrededor de este fuego, así como bailes africanos, algo parecido. Y el sueño se me cortó. Si ustedes vieran hoy en día descender ángeles, ¿podríamos identificar la segunda venida de Cristo? Estos sueños a mí me llevaron a investigar más allá acerca de la segunda venida de Cristo. Porque si ustedes se dan cuenta, los sueños no tenían conclusión, sino que de repente se cortaban bruscamente. Y ahí aprendí acerca de la segunda venida de Cristo, pero también aprendí algo que era bien importante, que no solamente va a haber la venida de Cristo, sino que también va a haber una falsa venida de Cristo. Por eso que es tan importante lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido a partir de mediados del siglo pasado. A partir de la década de los 50 empezaron a ocurrir muchas cosas que tienen que ver con extraterrestres. Ustedes se van a recordar el famoso caso Roswell. El tema de los extraterrestres no es un tema nuevo dentro de la cultura humana. Ya los sumerios hablaban de la creación del hombre a partir de los Anunnakis, por ejemplo. Y eso lo dejaron escrito ahí en las escrituras cuneiformes. Algo similar a lo que la Biblia enseña, pero no igual. Por lo tanto, el tema extraterrestre siempre ha estado ahí como latente dentro de la cultura y la sociedad humana, pero a partir de la década del 50 del siglo pasado, 1950 en adelante, empezó a haber un rebrote del concepto de extraterrestres. A partir de lo que pasó en Roswell, obviamente todas las sociedades se empezaron a poner alerta respecto del tema extraterrestre. Sin ir más allá, el presidente Barack Obama hace un tiempo atrás, unos años atrás, habló acerca del tema extraterrestre desde la perspectiva de él como expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump también en un instante dio fondos para una agencia para la mayor investigación de los fenómenos extraterrestres. Y John Biden, no hace mucho, cosa de un mes y medio atrás aproximadamente, nuevamente desclasificaron algunos expedientes que habían ahí de la NASA y de la CIA que hablaban acerca del tema extraterrestre. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿existe lo extraterrestre? Esa es la primera pregunta interesante. El título del tema dice la verdadera invasión de extraterrestres. El título ya está diciendo de que sí hay extraterrestres y que hay una verdadera invasión y por ende también puede haber una falsa invasión. Yo quiero que abran sus Biblias y yo les voy a pedir bastante ayuda. Quiero que abran sus Biblias primero en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, junto con el libro de Ezequiel, nos habla de una problemática que existía en el cielo. ¿Se recuerdan? Había un ser creado, y este ser creado se rebeló en contra de Dios. Quiso poner su trono al lado norte, por encima de las estrellas de Dios. Quería ser igual a Dios. El versículo 7, ¿alguien lo puede leer, por favor? Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que en el cielo hubo una gran batalla. Por concepto, extraterrestre quiere decir cualquier cosa que no es terrestre. Por lo tanto, cualquier cosa que venga de fuera de la Tierra es extraterrestre. ¿Ya? El versículo 7 nos dice que en el cielo hubo una gran batalla y que en esta gran batalla podríamos decir que fue de extraterrestres. Quizás no los extraterrestres que nosotros vemos en las películas, esos con ojos así medio grandes, ovalados,
no sé, chicos, verdes, grises, han inventado de bastantes colores, no de eso, sino que la Biblia nos dice que efectivamente en el cielo, vale decir, extraterrestres desde la perspectiva lingüística solamente, hubo una batalla. Pero el versículo 4 nos aclara qué pasó con parte de esos extraterrestres. Alguien que lea el versículo 4, por favor. De ahí de Apocalipsis 12. ¿Ya? Hasta ahí nomás. ¿Qué es lo que pasó entonces con la tercera parte de los seres celestiales? ¿A dónde fueron arrojados? A la tierra. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros ya encontramos que desde el principio de la creación de la tierra ya existen seres extraterrestres viviendo entre nosotros. Vuelvo a insistir, cuando uno habla de un tema extraterrestre, inmediatamente se nos viene a la mente este concepto que Hollywood nos ha creado, este concepto que esta pseudociencia de investigación de fenómenos extraterrestres nos ha colocado. Estos monitos, ¿cierto? Estos seres verdes, grises, pero desde el punto de vista de la Biblia, sí nos dice que efectivamente han habido y hay extraterrestres en esta tierra. Por lo tanto, el título de este mensaje, cuando nos dice la verdadera invasión de extraterrestres, ¿a qué se quiere referir? Y aquí es importante que nosotros nos centremos. Nos centremos en lo siguiente, nos centremos en aquellos extraterrestres que efectivamente a nosotros nos hacen un bien. Aquellos que Jacob vio, ¿se acuerdan? En Betel, cuando él estaba durmiendo y ve esta escalera donde los ángeles suben y bajan. ¿A qué se quiere referir? Quiero volver a hacer mención a esos sueños que yo tuve. Para hoy día nosotros podemos distinguir entre los verdaderos extraterrestres y los falsos extraterrestres. Vale decir, entre los verdaderos ángeles de Dios y estos extraterrestres que la humanidad ha creado. Uno de estos sueños les contaba que decía que habían dos seres que se suponía que eran ángeles, que se suponía que nos venían a buscar, pero uno le preguntaba a otro, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Se imaginan ustedes a los ángeles de Dios cuando Cristo venga preguntarse, ¿y ahora qué tenemos que hacer? Claramente, claramente va a haber una falsa venida de Cristo y que nosotros tenemos que aprender a identificar la verdadera venida de Cristo. Por eso que al menos hay 5 características que nos pueden ayudar efectivamente a reconocer la verdadera venida de Cristo. O tal como dice el título, la verdadera invasión de los extraterrestres, pero en este caso de los verdaderos, de los buenos. Alguien que lea, por favor, Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, porque aquí nos va a dar luces y nos va a identificar en qué consiste la segunda venida de Cristo. ¿Alguien lo tiene? Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. ¿Mm?
Gracias. Este relato que nosotros encontramos aquí en el capítulo 19 está en el contexto justamente de la segunda venida de Cristo. Este relato habla acerca de la segunda venida de Cristo y habla cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Habla del poder que tiene Jesús para poder venir a buscar a los suyos. Habla de las características, por ejemplo, de la ropa ensangrentada, como muestra del sacrificio que hizo por todos los que van a ser salvos. Bueno, hablemos de esta segunda venida. Primero, nosotros hemos escuchado en más de alguna oportunidad por ahí una teoría o una doctrina en algunas iglesias que habla acerca de un rapto secreto. ¿Qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice respecto de esta segunda venida de Cristo? ¿Esta segunda venida de Cristo va a ser literal o esta segunda venida de Cristo será en forma secreta? Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 11. Mientras ustedes lo buscan, comentemos el contexto. El contexto es que Jesús por fin ahora va al cielo. Se va a encontrar con su Padre. Ustedes saben a dónde va, a un hecho muy importante. Este hecho muy importante está relatado en el libro Apocalipsis, capítulo 4 y capítulo 5, el cual es la entronización de Cristo, donde recibe todo el poder de Cristo. Pero antes de eso, se junta con los suyos y les da instrucciones. Incluso le dice, vayan a predicar el Evangelio. Versículo 7, si mal no recuerdo, les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y se despide de ellos. Y se va. ¿Qué es lo que nos cuenta el versículo 11? ¿Ya? Perfecto. Estaban todos mirando al cielo y de repente se les acerca un par de personas, que son unos ángeles, y les pregunta, ¿qué es lo que estáis viendo al cielo? Y después ellos mismos responden, este Jesús que ha sido tomado de vosotros, asimismo vendrá. O sea, vale decir, ustedes lo vieron irse en forma real, visible, bueno, de esa misma forma lo van a ver venir. Los ángeles revelan algo importante. La venida de Jesús no es una venida espiritual, no es una venida en silencio, no es una venida oculta, es una venida visible. Por lo tanto, una de las primeras características que tenemos acerca de la segunda venida de Cristo, que es visible. Vamos a una segunda característica. Y esta segunda, perdón, que es literal. La primera característica es que es literal, o sea, es real, así como se fue, así vendrá. Ahora vamos a pasar a la segunda característica que tiene que ver justamente con el tema de la visibilidad. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, y otra persona que busque Mateo capítulo 24, versículo 30. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y Mateo capítulo 24, versículo 30. ¿Quién tiene Apocalipsis? ¿Ya? Gracias. Este versículo tiene algo, un secreto bien especial, porque la pregunta es, ¿quién va a ver la venida de Jesús? ¿La va a ver las personas que Él vino a salvar solamente? No, este versículo dice que todos vamos a ver la segunda venida de Cristo independiente en el lugar en el que estemos, en qué bando estemos, vamos a ver. De hecho, el versículo incluso llega a decir, los que le traspasaron también lo verán y harán lamentación por él.
¿ya? Por lo tanto, aquí nadie va a poder decir, Jesús vino y yo no lo vi. Dios se encargará de los que están muertos de abrir en ese instante, por unos instantes, los ojos, la vista y la conciencia para que vean que efectivamente Jesús volvió y dormirán nuevamente a esperar la segunda resurrección. Pero todo ojo va a ver la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24-30, palabras del mismo Jesús, ¿qué nos dice? ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Perfecto. Aquí el mismo Jesús está ratificando, ¿cierto? Que su venida la van a ver, ¿quiénes? Todos. Y todos los linajes de la tierra, ¿qué dice van a hacer? Lamentación. Bueno, algunos estaremos contentos y otros van a lamentar. Por lo tanto, tenemos dos características. Primero, que va a ser literal, o sea, se fue y va a volver. La segunda, que va a ser visible. ¿La van a poder ver algunos? No, todos los van a ver. Los ojos de todas las edades van a poder ver la segunda venida de Cristo. Pasemos a la tercera característica. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. ¿Alguien lo tiene? ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo dice Dios que va a ser su venida? Ah, hay un tema con la trompeta. Yo les cuento que yo toco piano, pero siempre he tenido interés en aprender otro instrumento. Y uno de los instrumentos que quise aprender a tocar fue la trompeta. ¿Saben qué me hizo desistir de tocar trompeta? Es que yo creía que mis vecinos no iban a estar muy contentos de escuchar la trompeta sonar todos los días. Porque una trompeta suena despacio. No. La trompeta definitivamente no suena despacio. La trompeta tiene un sonido de alerta, un sonido fuerte. De hecho, el himno lema que se tiene al principio, ¿qué sale tocando? Solo trompetas. La trompeta o el corno también, como era su forma antigua, ha estado presente en todas las generaciones de la tierra. ¿Como qué? Como un instrumento de llamado, como un instrumento de alerta, como un instrumento de atención. ¿Y por qué? Justamente por la sonoridad que tiene. Por lo tanto, la tercera característica de la venida de Cristo, ¿qué nos enseña? ¿Que dice que va a ser en silencio? ¿Que iba a ser para calladito? No, sino que dice con voz de mando, con voz de trompeta, perdón, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, este sonido es tan fuerte, es un llamado tan grande, que a la orden del Señor por medio de la trompeta, hasta los muertos en Cristo van a resucitar. Por lo tanto, la tercera característica de la segunda venida de Cristo es que va a ser en forma audible. Y no solamente audible para los hijos de Dios, sino que para todos. Va a ser un gran espectáculo a nivel mundial. ¿Cómo va a ser? No tengo idea. Y es por eso que estamos poniendo atención a este tema, porque Satanás también se va a encargar de imitar la segunda venida de Cristo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta ahora a fines de año, típico los programas cuando hacen que parten en, qué sé yo, en Nueva Zelanda o allá
que ellos celebran primero el Año Nuevo, ¿se acuerdan? Esto que siempre van mostrando hora tras hora cómo se celebra el Año Nuevo en los distintos países. Bueno, en China tenían unos hologramas muy realistas. Yo no sé cómo hacer la venida del Señor. Ojalá pudiera saberlo, porque sabemos que la tierra es curva. ¿Cómo vamos a poder verlo? Solo el poder de Dios logrará hacer eso. Pero ojo que hoy en día tenemos tecnología donde existe la posibilidad de presentar hologramas como si fuera una realidad. Por eso es tan importante. Volvamos a repasar. Primer punto, va a ser una venida literal, real, concreta. Segundo, que va a ser una avenida visible, que no va a ser a escondidas. Como va a ser visible, la tercera característica es que va a ser audible. No va a ser algo que pase desapercibido. Toda la tierra va a escuchar el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta es importante. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que se han escuchado señales que vienen desde el cielo o desde el universo, que en una oportunidad trataron de decodificar ese sonido que venía. Dicen que lo más parecido en la tierra a ese sonido era justamente sonidos de trompeta. Justamente sonido de trompeta. Curiosamente, no sé si verdad o no, pero decían que en ese instante los telescopios estaban apuntando hacia Orión. No lo sé si es así o no es así, pero lo dejo como dato para que lo investiguen. Vamos a la cuarta característica de esta segunda venida de Cristo, y que parte de ella la estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 19, perdón, del 11 al 16, que venía un ejército, venía un líder, ¿cierto? Pero vamos a leer Mateo capítulo 25, versículo 31, y otra persona, por favor, que busque Daniel capítulo 7 y versículo 10. ¿Qué nos dice Mateo 25, 31? Si me estoy atrasando, avísenme, ¿eh? Por favor, ¿ya? Para que me vayan diciendo el tema de los horarios, ¿ya? Mateo capítulo 25, 31. Perfecto. Aquí hay algo que dice la primera parte de este versículo. ¿Qué es lo que es? Que dice, cuando venga Jesús y todos los santos ángeles. ¿Cuántos son los santos ángeles? ¿Alguien sabe cuántos son? Bueno, el libro de Daniel, que es el otro versículo, Daniel capítulo 7, versículo 10, nos da luces y vislumbres de cuánto es la cantidad de ángeles que han de venir. ¿Alguien tiene Daniel? Capítulo 7, versículo 10. ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Qué le dice? Miles de miles, estaban centenares de miles. Hay otras versiones que dicen, ¿tienen otras versiones? Millares de millares. Hay otras versiones que dicen. O sea, la cantidad de ángeles con los cuales va a venir Jesús en ocasión de su segunda venida va a ser casi incontable, innumerable. Por lo tanto, imagínense la visita que vamos a tener. Real, visible, sonora, y tal como dice Apocalipsis capítulo 19, Mateo capítulo 25 y Daniel 7, con muchos ángeles. Realmente un ejército grandioso. Por tanto, esta es la cuarta característica, que Jesús no viene solo, sino que viene con un gran ejército. Vamos a la quinta y última característica. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14. Apocalipsis capítulo 6,
versículos 12 al 14. ¿Será que solo nosotros los seres humanos tendremos conciencia de la segunda venida de Cristo? ¿Será que solamente los seres humanos podemos ver a Jesús viniendo? ¿Quién tiene Apocalipsis 6, del 12 al 14? ¿Ya? ¿Esto de qué está hablando? Está hablando de eventos que van a ocurrir en la tierra. O sea, alguien podría decir, me voy a quedar dormido y a lo mejor me voy a perder la venida de Cristo. Pero los eventos que dice que no solamente van a conmocionarnos a nosotros, sino que la tierra completa va a ser conmocionada. Van a haber terremotos, van a haber caída de estrellas, las islas se van a mover, los montes se van a mover. ¿Alguien podría estar durmiendo y decir, oh, me perdí el evento? ¿Se recuerdan qué pasó para el 2010 con el terremoto? Cuando comenzó el terremoto, ¿alguien puede decir que no se dio cuenta del terremoto? Bueno, aquí también va a pasar exactamente lo mismo. No solamente tenemos todas estas cosas visibles, sino que también la tierra completa va a ser sacudida. Aquí tenemos 5 características para identificar el verdadero, la verdadera segunda venida de Cristo. Ya Jesús lo había advertido en Mateo capítulo 24 cuando decían, cuando os digan, el Cristo está aquí o el Cristo está allá, ¿qué tienen que hacer ustedes? No le crean. Cuando después investigué, después de tener estos sueños, investigué más allá en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo, me di cuenta que Jesús me estaba diciendo en esos sueños, preocúpate de investigar, porque va a existir una falsa venida de Cristo. Y quiero que estés atento a las señales de esa falsa venida de Cristo para que no caigas. Quiero leer unos últimos 2 versículos solamente que ustedes me ayuden a leer, porque esto es lo importante finalmente de lo que estamos estudiando hoy día. Cuando Cristo venga, solamente van a existir 2 grupos. El primero está identificado en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Quién lo puede leer? Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16. ¿Quién lo puede leer? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con este primer grupo? Se van a tratar de esconder entre las peñas de los montes, en las hendiduras, y le van a decir, escondernos de la vista del que está en el trono sentado y de la ira del Cordero. ¿Usted quiere estar, querido hermano amigo, querido joven, quiere estar en este grupo? Tratando de que los montes y las piedras no se escondan de la segunda venida de Cristo. Yo preferiría estar en este. Que alguien lo lea, Isaías, capítulo 25,
Y versículo 9. Isaías, capítulo 25, versículo 9. El que lo tenga, que por favor lo lea. ¿En cuál de los dos grupos queremos estar? ¿En el que le diga a las piedras escondernos de la ira de Dios? ¿O en el que va a decir, este es nuestro Señor, le hemos esperado y Él nos salvará? Creo que Hollywood, no decir Hollywood, creo que Satanás se ha encargado ya hace más de 50 años atrás para que todos estemos familiarizados con el tema extraterrestre. Muchas películas hablan de extraterrestres. Y creo que cuando aparezca una nave extraterrestre como las que ellos muestran, vamos a decir, ah, sí, es posible que Él sea Cristo, que Él sea Dios. Pero si nosotros no estamos atentos a estas señales, a estos indicios de la verdadera venida de Cristo, podemos caer en el error. ¿Cuál es la verdadera invasión de extraterrestres? Es la que se va a producir por causa de la segunda venida de Cristo. Espero que con el estudio que traía esta semana de jóvenes, ¿cierto?, respecto a la segunda venida de Cristo, y en específico acerca de estos puntos que conversamos hoy día, ya empecemos a tener más clara esta posición. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y Satanás se va a encargar en este último tiempo de que todo nos parezca oro, inclusive la segunda venida o la falsa segunda venida de Cristo. Que el Señor nos ayude, nos ilumine y nos acompañe. Gracias.